Pasamos al himno Temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, qué bien. Bueno, mis hermanos, les comunico que hoy tenemos una visita muy especial. Hoy nos está visitando un pastor amigo de aquí, de la ciudad de Cartagena, una iglesia hermana, la iglesia Gracia Abundante, queda allí en Getsemaní, y hace un tiempo estamos teniendo una relación con esta iglesia, y de hecho siempre nos unimos para hacer la alianza, la conferencia de la Reforma. El pastor es el pastor José Ricardo, que él va a estar enseñando hoy con nosotros, compartiendo la palabra
Pastor, puedes pasar aquí adelante. Gracias por aceptar la invitación, mi hermano. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? De verdad que es un gusto tener la oportunidad de estar en esta iglesia, Nación de Dios. Yo creo que hace 4 años hablaba con el pastor Luis Alfredo, pues Lucho, como le digo yo. Y lo más curioso de la relación con Lucho es que está casado con una prima mía. Y yo no sabía. Son de esas historias familiares que nosotros no conocemos. Y mira qué bonito hoy tener la oportunidad de haber conocido a José. Y en los círculos en los que participo, en Medellín, en Bogotá, en otras ciudades, siempre me hablan de José Ramírez. ¿Tú conoces a José Ramírez? Yo, por supuesto que conozco al pastor José Ángel Ramírez. Además de que somos colegas comunicadores sociales, también lo somos en la teología. Bueno, mi nombre es José Ricardo Escobar, pastor plantador de la Iglesia Gracia Abundante, aquí en la ciudad de Cartagena. Nosotros estamos ubicados en Getsemaní, en el centro comercial, ahí nos reunimos. En este momento están reunidos también en nuestra iglesia. Compartimos doctrinalmente muchísimo. Y bueno, con José estamos hablando aún otros detalles más que el Señor confirmará en medio del proceso. Y adicionalmente soy el director para Colombia de City to City, el movimiento fundado por el pastor Timothy Keller en la ciudad de Nueva York. Y formalmente desde el año 2020 estamos impulsando en Colombia algo que nosotros llamamos ecosistemas del Evangelio. Es decir, movimientos propiciados por el Espíritu Santo, transdenominacionales, pero con una razón importante, y es la centralidad en el Evangelio. No es el pensamiento en cualquier otra cosa, sino la centralidad en el Evangelio. Y como Lovelace dice, el Evangelio es como un gran río, y al final los ríos desembocan y se dividen en diferentes islitas, conformando unos deltas. Esos deltas que vienen de ese agua, de ese río, son las denominaciones. Pero siempre y cuando el agua que corra sea del Evangelio, nos encontramos en una cosa, y es en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces eso es realmente lo que estamos nosotros trabajando en Colombia como City to City. Y Gracia Abundante, la iglesia que yo he plantado junto con un equipo, es una iglesia que hace parte de este sueño. Y hoy día en el país estamos sirviendo a comunidades de pastores de diferentes denominaciones. Hay pastores de IREP. De hecho, ayer Nathan Bonham me habló y fue quien me reverenció la visita del pastor Del que estará aquí. También con IPREC, la iglesia presbiteriana en Colombia, también con los bautistas reformados de Colombia, bautistas generales, iglesias independientes, y aunque usted no lo crea, algunos hermanos pentecostales que están buscando la centralidad en el Evangelio y sustentados en las Escrituras. Esto es muy bonito. Lo que el Señor está haciendo, ustedes no se lo imaginan. Y en Cartagena están pasando cosas que a veces dan hasta miedo. Y uno dice, caramba, ¿qué está pasando aquí? Y yo creo que José lo ha visto y ha visto las discusiones en las que hemos estado, pero por la gracia del Señor y para su gloria van caminando. Entonces, con esta introducción, yo les digo, estamos soñando con una ciudad diferente. Estamos soñando con ciudades diferentes. Estamos soñando con un país diferente. Queremos un país en el que Cristo de verdad sea exaltado. Y sabes, esto que les voy a decir, mis queridos hermanos, quizás suene un poco duro, pero no necesariamente que todos se conviertan, porque sabemos que no todos se van a convertir. Pero sí sabemos que aún aquellos que no se han convertido pueden ser excelentes, embelleciendo la creación en cumplimiento de ese mandato cultural que hemos recibido desde el principio por la palabra del Señor. Este mundo puede ser diferente, puede ser bello. Y me encanta San Agustín cuando en la ciudad de Dios Él nos muestra ese contraste
entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y tenemos que trabajar, y tenemos que estar unidos para que esa ciudad de Dios prevalezca en medio de tanta maleza, de tanta cizaña que hay en nuestra sociedad. Y yo creo que lo podemos hacer. Yo estoy convencido de eso. Y como dice Tim Challies, quien renueva todas las cosas es Jesucristo. Pero nosotros, dado que no renovamos nada, podemos marcar la diferencia. Y estamos llamados a marcar la diferencia. Y yo por eso traigo una reflexión hoy y les cuento y les confieso que pensé en 4 sermones diferentes para el día de hoy. Y orando y pensando en lo que estamos haciendo, he traído un mensaje que está sustentado en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y yo empiezo con una pregunta, y es esta, hermanos. Piénsala. ¿Por qué, a pesar de que hay miles de cristianos en Cartagena de Indias y cientos de iglesias, viera usted la estadística, la ciudad sigue siendo la misma cosa y cada vez peor? Y no se ve históricamente un impacto real del evangelio en esta ciudad. Piénselo. Piénselo. Ahora, la respuesta más fácil puede ser, es que son mega iglesias las que reúnen la mayoría de la gente y ahí no se predica el evangelio. Esa es la respuesta más fácil. Pero lo que hace complicado la respuesta a esta pregunta es, ¿y qué pasa con aquellas que sí están predicando el evangelio? Y con aquellos que lo están recibiendo. Hermano, puede haber varias razones. Una razón es que ser cristiano para muchos es una afirmación, más no una forma de vida. Yo puedo decir que lo soy, pero no lo estoy viviendo. En segundo lugar, otra es la falta de entendimiento del llamado para todo creyente. El llamado general y el llamado particular. Otra razón es la religiosidad y el sectarismo, producto de las tradiciones, producto incluso de esas separaciones secundarias que hace un rato conversaba con el hermano Eddie. Otra razón es la falta de amor por nuestro prójimo, la falta de amor por el otro. Nos amamos profundamente a nosotros mismos y amamos profundamente a nuestras familias, pero cuesta amar al que no lo es, al que no lleva la sangre nuestra. Cuesta amarlo. Y lo anterior no solamente está afectando a la ciudad, el país, está afectando también a la vida de cada uno, a nuestras familias, está afectando el trabajo, una plataforma ideal para tender puentes de transformación. Todo es afectado cuando no tenemos claro el evangelio y el llamado para cada creyente. Mis hermanos, hay 3 escenarios bíblicos de referencia importantes antes de llegar a la primera carta del apóstol Pedro. Y está en Génesis 1:28. Y lo conocemos todos, el mandato cultural. Y desde Génesis 1:28 se nos está diciendo que hemos sido creados a imagen y semejanza, ¿verdad? Pero hemos sido creados para darle la gloria a Dios multiplicándonos, fructificando, es decir, desarrollando aquello en lo que hemos sido puestos, el lugar en el que hemos sido puestos. Y lo ratifica la palabra en Génesis 2:15. Sobre este jardín que hemos sido puestos, pues cultívalo, desarróllalo. Y aún así, luego de la caída, Dios en su infinita misericordia nos muestra cómo está ahí y está siendo fiel y está siendo fiel. Y nosotros, el pueblo histórico, con esa desobediencia increíble, en Jeremías, en medio de su lamento, Señor, ¿pero qué está pasando? En 29:7 le dice, mira, en esta ciudad donde yo los he puesto, a ustedes que están en el exilio, construyan casas, tengan hijos, hagan jardines. Si fuera el día de hoy, tengan un emprendimiento, salgan adelante, pero sobre todo contribuyan con la paz de esta ciudad.
porque de la paz de esta ciudad depende la tuya. Y como dicen otras versiones, contribuye con el bienestar de esta ciudad, porque del bienestar de esta ciudad depende el tuyo. Y vienen preguntas, pero ¿será que entonces nuestra misión es transformar las ciudades? No, nuestra misión es predicar el Evangelio. Nuestra misión como iglesia, como creyentes, es predicar el Evangelio. Hace poco, conversando con Kevin de Jong en una conexión que hicimos, decía que claramente, y luego vi que lo puso en sus redes, la misión de la iglesia no es transformar las ciudades. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio y que los corazones sean transformados. Pero ¿cómo se transforman las ciudades si los corazones no han sido transformados? ¿Y qué hacemos nosotros para que estos corazones transformados entiendan que sobre el jardín que han sido puestos hay que cultivarlo y desarrollarlo? Y hay que contribuir con el bienestar de ese jardín, de esa ciudad. Y al final, el Señor nos está apuntando a una ciudad, una gran ciudad, a la que todos anhelamos y estamos seguros, quienes tenemos fe, que vamos a estar allí. Vamos a estar allí. Pero la pregunta prevalece: ¿por qué entonces las cosas siguen igual? Y nuevamente una respuesta sencilla: porque habrá trigo y habrá cizaña, habrá maleza. Sí, es cierto. Veamos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Y voy a leer, queridos hermanos, en la Nueva Versión Internacional. Sé que ustedes acá están leyendo otra versión para la lectura pública. Dice así la palabra del Señor: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu revelación en tu palabra, Señor, porque tú a través de ella nos hablas claro, Señor. Has puesto un espejo para que veamos quiénes somos allí, qué estamos haciendo y qué no. ¿Quiénes esperas que seamos, Señor, para tu gloria y tu honra? En esta mañana, Padre, que sea tu Espíritu dirigiendo este tiempo, dirigiendo este sermón, pero sobre todo permitiendo que nuestra mente, nuestros corazones estén abiertos para escuchar, pero también dispuestos para avanzar en el llamado que has puesto en cada uno de nosotros, particular y como iglesia, Señor. Guíanos, Señor, en este tiempo y ayúdanos, Señor, a ser agentes eficaces del Evangelio en este lugar en el que estamos, en la ciudad en que nos has puesto y en los lugares donde tú nos lleves, Señor. Que esta palabra sea la tuya, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos un texto bíblico tremendo. Tremendo. Pedro está haciéndole ver a todo su público que hay que
estar unidos en torno a esa piedra viva que es Cristo. Pero que de esa misma manera, en la medida en que nuestra comunión está fortalecida con Cristo, nosotros podemos ser esas piedras vivas. Y esa audiencia a la que Él se está acercando está siendo desafiada por Él. Está siendo desafiada en la medida en que le está invitando a una renovación, a ser firmes, a afirmar no solamente sus pasos, sino sus convicciones. Les está desafiando a que realmente sean testigos de aquel que dio su vida, aquel que ha traído libertad, aquel que ha traído esperanza. Así que por eso Pedro está utilizando una figura del lenguaje que es muy particular y es el concepto de la piedra viva. Y vemos cómo en capítulos anteriores habla de una esperanza viva y habla de una palabra que vive y se está refiriendo a Cristo, una esperanza viva, una palabra que vive, una piedra viva, que en la medida que nosotros construimos comunión con Jesucristo y nuestra vida avanza en santidad, en santificación, nosotros podemos ser esas piedras vivas. Podemos llevar esa palabra viva. Podremos ser verdaderamente escuchados porque nuestra vida está testificando a aquel que ha hecho todo, aquel que ha podido transformarlo todo. Y en este lugar, Él está aclarando que esta piedra tiene vida en sí misma y da vida a otros. Pero al mismo tiempo nos muestra cómo fue desechado. Y seguirá siendo desechado por muchos. Y seguirá siendo desechado. Y nos muestra la tensión reducida a lo bueno y a lo malo, pero también el llamado a que nosotros como piedras vivas por esa comunión con esa roca firme que es Cristo, marquemos una diferencia en este mundo que vive esa tensión entre lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, entre la esperanza y la desesperanza, entre la debilidad y la fortaleza, entre el miedo y la firmeza de corazón, la seguridad de que alguien nos está sosteniendo. De esta manera, mis queridos hermanos, Pedro les muestra, citando Isaías, cómo se profetizaba ese desprecio por Cristo. Y hoy lo estamos viendo en esta sociedad progresista, llena de cualquier cantidad de discursos y narrativas que están generando una altísima confusión y estereotipando muchas personas. Pero que nosotros tenemos que ser agentes incidentes de transformación y de nuevas narrativas, de nuevos discursos y de un mismo evangelio, para contener la fuerza de estos discursos que están dañando a nuestros hijos, a nuestras familias. Incluso muchos creyentes que están incluso dudando de su fe por la necesidad de ser enseñados y por el desprecio a ser enseñados. Y por eso, en la medida que Pedro va hablándole a ellos, para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa. Es una piedra preciosa. Tienes un diamante en tus manos. Tienes algo más valioso de lo que tú te puedes imaginar. ¿Y cuántos de nosotros hoy día tenemos esa absoluta seguridad en medio de todo lo que estamos viviendo? ¿Cuántos tenemos la absoluta seguridad de que es Cristo lo valioso, pero no nuestra teología? De que es Cristo lo valioso, pero no nuestra denominación, no nuestra bandera, no nuestra doctrina particular. Es Cristo mismo lo valioso. Él es amor, pero no es cualquier tipo de amor. Porque es un amor que pone orden, justicia. Es un amor donde hay misericordia.
Es un amor donde hay disciplina, corrección, donde hay un verdadero sustento. ¿Qué más precioso que eso? ¿Qué más precioso que esa roca en la que podemos descansar? Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon ha llegado a ser la piedra angular que cuando tú la quitas, se te desarma el castillo que creías que estabas armando. Y por eso hoy estamos viendo tantas familias quebradas, tantas relaciones rotas, una ciudad que está rota cada día más. Y es tan sencillo que usted sale al centro de esta ciudad y le da miedo. No es como antes. Cada vez las cosas pareciera que están peor, pero para los que tenemos fe sabemos que hay alguien que está en control de todo. Y Él es soberano, pero otros tienen que conocerlo. Usted y yo lo conocemos. Pero ¿y qué pasa con aquellos que no? ¿Y qué pasa con aquellos que creen que lo conocen y viven aferrados a una idea de Dios, a una idea de Cristo, pero no saben quién es realmente? A un Cristo de YouTube y de discursos de los medios de comunicación, pero no el que está en las Escrituras. ¿Qué pasa con aquellos que han construido una fe tan endeble que ante el primer problema su vida se derrumba profundamente? Es la piedra angular para aquel que no cree, para aquel que es necio, pero también para aquel que por falta de conocimiento ha construido su casa sobre cimientos realmente muy endebles y que no aseguran la firmeza de esa casa que estamos levantando. Pero también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen. Porque es muy fácil quedarnos en el discurso de que somos un linaje escogido. Oh, soy un príncipe, soy una princesa. Real sacerdocio, oh, somos los sacerdotes y la cabeza de nuestra casa. Nación santa, somos la nación de Dios. Pueblo que pertenece a Dios. Mira, realmente eso es para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó a la tiniebla. De lo contrario, todo lo anterior no es funcional. Y es el llamado que todos los que estamos aquí conocemos, que es el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Cómo nosotros lo validamos? ¿Cómo nosotros respondemos a esa pregunta inicial? ¿Por qué a pesar de que hay miles de cristianos en Cartagena? Miren, sacando cuentas, en una ciudad en la que el dato oficial dice que hay 1.280.000 habitantes, casi 500.000 o casi 600.000 son cristianos, es lógico que la ciudad esté como esté. Tiene sentido que la ciudad, si es esa mitad, ese 50% dice ser cristiano. Y yo me pregunto, yo me confronto y digo, ¿qué clase de cristianos hemos sido nosotros en esta ciudad? ¿Qué estamos haciendo por la ciudad? Y la obra de la iglesia no es la obra social. Nosotros no pavimentamos calles, nosotros no arreglamos el acueducto, no hacemos nada de eso. Pero nosotros sí llevamos el evangelio y sí preparamos a aquellos que están incidiendo en las diferentes esferas de la sociedad para que sean los transformadores y sean los líderes que contribuyen con el desarrollo de una ciudad. Para que amemos la ciudad. Porque Dios la ama. Entonces, ¿qué sentido tiene un real sacerdocio si nosotros no estamos proclamando las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Es increíble. Pedro les dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, antes no eran nada, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y recuerdo a Warren Wiersbe en un libro que tiene, Llamados a ser siervos de Dios. Él responde una pregunta, ¿qué significa ministerio? Y cuando él habla de ministerio, dice, ministerio
consiste en que nosotros somos canales amorosos a través de los cuales los recursos divinos satisfacen las necesidades de aquellos que necesitan la gracia del Señor. Warren Wiersbe lo tiene clarito. Es decir, nosotros somos canales amorosos a través de los cuales pasan esos recursos divinos. ¿Y cuál es el recurso divino? Dice Warren Wiersbe, la gracia del Señor. Y en el momento en que nosotros actuamos como canales amorosos, estamos ejerciendo ese real sacerdocio, estamos validando ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo que le pertenece a Dios. Warren Wiersbe utiliza otra figura para decir, Dios es el fabricante, pero mucha gente se cree que es la que fabrica. No. Dios es el fabricante, pero nosotros somos los distribuidores. Y viene la pregunta, ¿estamos ejerciendo ese real sacerdocio? ¿Estamos mostrando la piedra viva que es Cristo y estamos siendo piedras vivas de incidencia en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, proclamando esas obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, aquel que lo cambia todo, que partió la historia en dos? Es un llamado hermoso, queridos hermanos. Es un llamado hermoso. Por eso yo me hago preguntas. ¿Por qué la vida de muchas personas no cambia? ¿Por qué no cambian las familias? ¿Por qué no cambia la ciudad? ¿Por qué muchas cosas no son como desearíamos ser? Porque bíblicamente así está escrito. Porque mientras estemos aquí y Cristo no haya regresado, la imperfección nos va a acompañar. Pero se puede marcar una diferencia, mis queridos hermanos. Se puede marcar una diferencia. Y estamos llamados a marcar esa diferencia porque Cristo renueva en la medida que el Evangelio es proclamado, es entendido y es vivido. Y es vivido. Un hermano pastor de una denominación muy importante y que no tiene que ver con nosotros, denominacionalmente, en un meme que yo publiqué, o no ni siquiera un meme, una cosa que publiqué en mis redes sociales, decía, cuando pequé me llenaron de versículos y nunca recibí un abrazo. Esto lo escribió alguien antes de suicidarse. Entonces yo comenté ese texto y en ese texto yo decía, ok, estamos llenos de tanta Biblia que se nos olvida dar amor. Solo damos bibliazos prácticamente. Y me escribe una persona y me dice, lo primero que me dice es, o sea que la Biblia no funciona, o sea que la palabra de Dios no es suficiente, o sea que a la gente hay que darle lo que quiere y no hay que darle la suficiencia de Dios. Estas son algunas preguntas que me surgen de esto, querido hermano. No te quiero cuestionar y no te quiero confrontar, solo te hago estas preguntas. Y me sorprendió su comentario y yo le respondo lo siguiente: mi hermano, buenos días, aunque no me saludaste, me alegra tu saludo. Y es lo primero que yo hago para que él entienda que el sentido del mensaje es ese, la falta de amor. Porque yo puedo tener todos los dones, puedo cumplir con todos los rituales, puedo cumplir con toda la ley, puedo dar todos los versículos que quiera, pero si no hay amor no hay nada. Y allí empezamos nosotros a alejarnos de esa piedra viva que es Cristo, de esa roca firme que nos sostiene que es Cristo. Y me estoy sosteniendo en mis propios parámetros teológicos, si quiere decirse así. Y con una falta de amor, el hombre increpa. Traigo este comentario, mis queridos hermanos, porque ¿en dónde estamos nosotros? ¿Qué está pasando? Si somos nosotros los llamados a mostrar el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Así que Pedro nos está mostrando la gran razón. Las cosas no están cambiando porque Cristo ha sido rechazado o porque otras cosas han sido puestas por encima de Cristo. Muchas veces nosotros hemos cometido errores de poner ideología por encima de Cristo mismo y tenemos que reconocerlo. Hemos puesto nuestro amor, nuestra filiación denominacional por encima de Cristo mismo. Pero la ecuación es diferente. Es Cristo primero, solo Cristo y solo por Cristo. Y solo para la gloria de Dios. Porque ha sido por gracia y solo por gracia. No por nada más. Entonces Cristo ha sido rechazado, pero también Cristo no es conocido.
Porque el mundo rechaza el Evangelio o no lo conoce. Y necesitamos que nuestros corazones sean renovados, queridos hermanos. Dios quiere que nosotros podamos gozar de su gloria eterna y de la preciosa y gloriosa eternidad prometida. Eso está escrito y es un deseo del Señor. Pero esto cuesta mucho. Por eso, en primer lugar, Cristo nos llama a ser piedras vivas para edificar su iglesia. Y la pregunta sería, ¿soy una piedra viva? ¿Se ve esa luz? ¿Se ve esa vivacidad en mi vida? ¿Se ve? Ahora, ¿cómo debería verse? Pues eso depende de ti, del impacto que tu vida tenga en la vida de otros con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no depende de que tú saltes y que brinques y que digas aleluya todo el tiempo y que andes con una Biblia debajo del brazo y que repitas de memoria los autores que tú conoces. Eso depende de cuánto amor tú muestras, porque la primera carta de Juan nos muestra claramente que se sabe realmente que somos cristianos cuando nos amamos unos a otros y estamos en comunión con el Señor. Si no hay amor de unos por otros, ponga en duda su fe, querido hermano. Ponga en duda su fe. Y amar al otro es amar tu barrio, es amar la ciudad, es amar a aquel que incluso piensa diferente de ti, pero sabe que solo Cristo salva. Pero sabe que solo Cristo salva. En segundo lugar, Cristo llama a su iglesia para cumplir una misión. Y es la misión de proclamar el Evangelio en todo lugar. Y esa es la manera de la iglesia de contribuir con el bienestar de la ciudad. Esa es la manera de la iglesia de tener incidencia y de preparar a la congregación para que la congregación sea agente transformador en los lugares donde esté. Por eso en City City estamos impulsando a nivel global la iniciativa de fe y trabajo, porque el trabajo es un puente. La gente pasa más de 40 horas metida en su trabajo, más tiempo en el trabajo que con la familia. Entonces, si estamos allí, hay que romper esa falsa dicotomía de lo secular y lo sagrado, ¿no? Donde estamos, hacemos ministerio porque todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Él. Y si el trabajo es el lugar donde más tiempo nosotros estamos, pues vamos a trabajar desde allí para mostrar el Evangelio. Con excelencia, con justicia, con misericordia. A mostrar, a hacer, en palabras de Warren Wiersbe, esos canales amorosos que llevan la gracia en ese lugar en el que hemos sido instalados. En tercer lugar, en Cristo todos estamos llamados a ser sacerdotes entonces. Todos estamos llamados a hacerlo. Y no es exclusivo de los ancianos, de los líderes, de los pastores. Es un llamado a ejercer el ministerio. El asunto es que nuestros roles son diferentes. En cuarto lugar, el llamado de cada creyente es anunciar el Evangelio para la renovación de todo. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué tanto nosotros estamos convencidos que el Evangelio cambia todo? ¿Qué tanto nosotros estamos convencidos de que Cristo cambia todo? Porque el Evangelio es Cristo mismo. ¿Qué tanto? ¿Qué tanta esperanza hay en tu corazón hoy día? ¿Qué tan cimentada está tu vida en esa roca firme que es Cristo? Él es la piedra viva. Pero Dios espera y nos muestra a través de esta carta que nosotros somos como piedras vivas. La pregunta es, ¿lo estamos siendo? ¿Lo estamos siendo? ¿Realmente nosotros estamos llevando ese cimiento a los diferentes lugares en los que estamos? Cristo ama a su iglesia y por eso el plan A es la iglesia. No es tu relación individual y personal, es la iglesia. Ese es el plan A de Dios. Pero pretende que impactemos el mundo desde donde estamos. La respuesta más sencilla que escuchamos de plantadores de iglesia en Colombia, hoy día estamos entrenando 37 plantadores en el país.
Y cuando le hicimos la primera vez la pregunta, ¿usted por qué está plantando iglesia? La respuesta era, porque el evangelio tiene que ser predicado. Y eso es cierto. ¿Qué otra cosa pudieran decir ustedes? Porque hay que hacer discípulos. Y eso es cierto. La pregunta es, ¿y cuál es la incidencia de un evangelio bien predicado y de hacer discípulos en la ciudad de Armenia frente a la ciudad de Bucaramanga? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de un evangelio predicado a la comunidad que se reúne aquí frente a la comunidad que nosotros atendemos en Getsemaní? ¿Cuál es la diferencia? ¿Habrá alguna diferencia en las cartas paulinas? ¿Será que Pablo toca un tema puntual para cada una de las cartas? ¿Será que cada carta está apuntando a una realidad contextual de cada una de las iglesias a las que él le escribe? Y cuando nosotros vemos las 7 cartas del Apocalipsis, y nosotros vemos a Éfeso, a Sardis, a Pérgamo, a Esmirna, a Tiatira, ¿será que a cada iglesia se le está haciendo un llamado particular? Hay una realidad contextual. ¿Cómo nosotros en ese contexto estamos siendo esas piedras vivas y estamos ejerciendo ese sacerdocio santo al que hemos sido llamados? Hermano, este llamado de Pedro pretende que nosotros veamos hoy día la necesidad de equipar santos, a los hombres y las mujeres que asumen su compromiso como discípulos. Y es la iglesia el lugar donde esto empieza a ocurrir, principalmente en el amor de unos por otros, principalmente en la comunión con Cristo, pero en la comunión de unos con otros. Porque sin eso es difícil mostrar amor al resto de la sociedad. Sin eso es difícil, es imposible mostrar un amor genuino al resto del mundo. Es difícil ser una piedra viva cuando tú no estás en comunión con esa piedra viva que es Cristo, esa esperanza viva que es Cristo, esa palabra viva que es Cristo. Sin esa comunión no hay posibilidad de nuestra comunión real y mucho menos de un impacto con el evangelio al resto de la sociedad. ¿Cuántas veces han ustedes tenido ese vínculo con otras iglesias diferentes? Seguramente lo han tenido en algún momento. ¿Cuánta necesidad hay en esta ciudad de que eso se dé junto con otras iglesias? Y que aquellos que estamos entendiendo el evangelio de una manera diferente podamos tener incidencia frente a aquellos que predican evangelios que no son el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser incidentes. Y necesitamos medir esa incidencia, empezando con el amor de unos por otros. La iglesia es un lugar de renovación y restauración. ¿Qué tanto nosotros estamos mostrando esa transformación? ¿Qué tanto nosotros estamos mostrando eso que Pedro les dice? Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora lo son. Ustedes antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la recibieron. ¿Qué tanto testificamos de eso? ¿A quién lo estamos haciendo? ¿Cada cuánto lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros le estamos poniendo el desafío a nuestra iglesia, que es una iglesia joven, y es el desafío del amor de unos por otros. Y un indicador que hemos puesto en la iglesia, y sonará muy corporativo, es qué tanto la gente se queda a compartir con el otro y qué tanto la gente comparte con el otro y qué tanto en ese compartir hablan de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo medimos eso? Difícil, pero para eso conversamos con la gente. Para eso conversamos con ellos, porque queremos escuchar sus historias. ¿Cuáles son tus historias? ¿Cuáles son las historias de la Iglesia Reformada en Nación de Dios? Y creo que tiene una historia muy bonita desde el espíritu que Dios le ha dado, el espíritu de formar, de preparar, de educar teológicamente. Y está haciendo un trabajo importante. Como yo le decía al pastor José Ángel, nosotros queremos conectarnos con ustedes en algunos momentos. Así como también se están conectando con nosotros en otras cosas que estamos haciendo. Necesitamos encontrarnos, identificar puntos de encuentro. Y no solo entre los que creemos, sino también con los que no creen.
Porque hay mucha gracia común, mis hermanos. Hay mucha gracia común. Y ese llamado que el Señor nos ha puesto a ser de incidencia, a contribuir con el bienestar de esta ciudad, del lugar en el que hemos sido puestos, implica reconocer en la gracia común un lugar de diálogo, de encuentro, para la gloria de Dios. Tenemos que empujarnos hacia eso. La iglesia es el cuerpo de sacerdotes equipados para hacer esto. Y así podremos ver familias renovadas, transformadas. ¿Cuántas familias alrededor de este lugar están siendo impactadas por ustedes? ¿Cuántas? ¿Cuántas familias alrededor del lugar donde tú vives están siendo impactadas con el Evangelio y están siendo transformadas o al menos confrontadas y te dicen, yo no quiero escuchar más eso porque me tiene incómodo? ¿Cuántas? Necesitamos hacerlo. Y por eso ser iglesia es más que venir el domingo. Ser iglesia es más que reunirnos en las clases, en los cursos. Ser iglesia es ser una piedra viva donde hemos sido puestos para contribuir con la renovación de ese lugar. Cristo hace la obra. Nosotros incluso no estamos llamados a plantar iglesia, sino a plantar el Evangelio, porque la iglesia la edifica Cristo mismo. Ese es nuestro llamado. Estamos dispuestos a apoyar a la iglesia con los dones y los recursos. Esto es un desafío hoy día, hermanos. Es un desafío increíble. Porque a veces no tenemos tiempo. Y es verdad. Pero ¿por qué no hay tiempo? Porque estás ocupado en tu trabajo. Y entonces, si estás ocupado en tu trabajo, ese es el lugar de ejercicio de tus dones, de tu servicio al Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás dispuesto a alcanzar la ciudad? Esta ciudad desastrosa como está hoy día, llena de inseguridad. ¿Estamos dispuestos a alcanzarla y hacerlo juntos? ¿Qué es lo más bonito? Juntos, se trata de hacerlo juntos. Que la ciudad vea piedras vivas, no solamente que se reúnen a cantar alabanzas y levantar las manos, que es algo hermoso, yo lo valoro, pero hay que subir un nivel más y hay que incidir en las decisiones de la ciudad, hay que mostrar nuevas formas de hacer ciudad, hay que contribuir con la reconfiguración de la ciudad social, económica, política y por supuesto espiritual, sin religiosidad, sino con un evangelio práctico, aplicado, como Abraham Kuyper lo mostró claramente. Esta ciudad necesita piedras vivas, mis queridos hermanos. ¿Qué tanto lo estamos siendo? Y a veces cuesta, porque el pecado de la administración de nuestro tiempo lo impide. Porque el pecado de la duda lo impide. Y no es el espíritu de la que... no, es nuestro propio pecado. Es nuestro ídolo de mi tiempo para mí. Es nuestro ídolo de mis propias ocupaciones. Que tengo que derribar, que yo tengo que echar al piso y exaltar a Cristo en todo lugar y en todo momento. Hermanos, he querido traerles este mensaje porque nosotros soñamos con ver una ciudad transformada. Y mi mensaje como cristiano en esta ciudad y no como pastor es que nos duele esta ciudad. Me duele Cartagena. Amo esta ciudad y por eso permanezco aquí. Y sé que los que permanecen aquí, muchos lo hacen porque aman esta ciudad y no porque les toca. Estoy seguro de eso. Amo esta ciudad. Y yo creo que en esta ciudad Dios está haciendo cosas importantes. Y necesitamos elevar la incidencia. Creo que en esta ciudad Dios está obrando de una manera especial. Y necesitamos estar unidos. Y es mi invitación hoy, y gracias al pastor José y al equipo de ancianos que ha permitido que hoy pueda compartir este mensaje con ustedes, muy humildemente, una invitación a que estemos juntos, a que nos encontremos, a que compartamos, a que seamos una familia de la fe. ¿Sabes? Porque creemos que solo Cristo salva, solo por gracia, solo por fe, y es solo para su gloria. Avancemos juntos, hermanos, que Él es la piedra viva. Y necesitamos vivificarnos y ser esas piedras vivas para nuestras comunidades, para esta ciudad y en nuestras familias. Es difícil. Es difícil. Nos va a costar trabajo.
Y por eso tenemos que ir a la cruz, para saber que Él sí lo hizo. Y porque Él lo hizo, la victoria es suya y nosotros caminamos con esa victoria. Amén. Confiemos en Él y avancemos, hermanos, como piedras vivas de Cristo en esta ciudad. Oremos, hermanos. Pongámonos en pie, por favor, y excúsenme que se los pida. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra, de tu escritura, Señor, tenemos todo lo que necesitamos para saber cuáles son tus planes. Al menos los que tú nos estás contando, porque sabemos que hay mucho más. Señor, por favor, guíanos. Prepara nuestros corazones. Levántanos, Señor. A veces nos dejamos caer por el cansancio, por las ocupaciones, por las preocupaciones. A veces, Señor, incluso la perfección de querer que todo salga muy bien se convierte en una barrera para avanzar. Señor, en esta mañana te pedimos perdón por todas esas barreras que hemos levantado, por todos los obstáculos que nosotros mismos hemos puesto en el camino para no ejercer ese real sacerdocio. Tú nos llamas linaje, pero linaje de nada, linaje de Jesucristo. Nosotros somos sencillamente siervos, Señor, y ayúdanos a ser siervos fieles, comprometidos con la misión tuya, porque es tu proyecto, es tu misión, es tu plan, Señor. Ayúdanos a que el mundo entienda que no anhelemos el primer paraíso, sino lo que viene. Que anhelemos la gloria futura, esa ciudad que está por venir, y que tu reino ya está aquí. Y que aunque no es completo, lo parcial que está es hermoso. Ayúdanos a que otros lo conozcan, Señor. Danos fortaleza. Ayúdanos a que nuestra mente esté enfocada en ti y que nuestra capacidad de incidir en otro muestre que aquí está tu reino y que en tu reino hay paz, seguridad y esperanza. Ayúdanos, Señor, a ser incidentes, piedras vivas tuyas en Cartagena de Indias. Y yo te pido, Señor, que bendigas esta iglesia de una manera muy especial, porque ha sido de bendición para nosotros también, para mi iglesia, para mi vida y la amistad que tengo con los pastores, Señor. Gracias, Padre, porque tú aquí muestras a través de una comunidad como esta que cosas buenas están sucediendo en Cartagena y que necesitamos que se multipliquen iglesias de estas características. Gracias por cada persona que hoy está aquí. Gracias por cada uno de aquellos que ha recibido este mensaje, Señor, pero sobre todo que atesora en tu corazón tu palabra de verdad, Señor. En este tiempo, Padre, bendice la provisión de todos. De verdad, Señor, por las dificultades en las que todos estamos pasando, y que sea tu divina providencia acompañándonos cada día. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.